Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy nos acompaña Karina Pacheco Medrano. Ella es antropóloga, doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Y Karina también es escritora y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 2022 con la novela El Año del Viento. Y es con El Año del Viento que hoy día en realidad queremos juntarnos para conversar un poco, ¿no?, sobre esta preciosa novela escrita por Karina. Y la pregunta de arranque, Karina, es un poco ¿cómo así decidiste escribir esta novela, El Año del Viento? ¿Qué te animó? Por un lado, me animaba desde niña el año 1981, que para mí fue el año más feliz de la infancia, que yo recuerde, pero también un año en el que muchas violencias se empezaban a vislumbrar con su crudeza, ¿no? Recuerdo específicamente que me afectó mucho, y eso que yo ni lo conocía ni era su amiga, la muerte bajo tortura y arresto de un estudiante del Cusco que se llamaba Marco Antonio Ayerbe Flores. Entonces eso conmocionó el Cusco porque había habido una protesta por el alza de los pasajes universitarios y muchos estudiantes salieron a las calles a protestar, y en medio de estas protestas detuvieron a este chico y por las noticias salió: lo han golpeado en la cabeza y luego lo han pegado tanto en la comisaría que lo han matado. Entonces eso sonaba como algo muy brutal, muy feroz, se escuchaba por todas partes, ¿no? Entonces la palabra tortura, golpe, estudiante, joven, y tú decías, algo así me hizo crack. Y además, claro, luego en los días siguientes, el ministro de entonces del Interior, José María de la Jara Ureta, renunció. Entonces eso generó un momento de decir: acá hay una responsabilidad, hay una cuestión de dignidad. Alguien está diciendo esto es un espanto y tiene la dignidad de renunciar y asumir responsabilidades. Pero en pocos días entraron nuevos ministros, todos militares, y no pasó nada con los responsables de este crimen que estaban identificados. La mamá quedó perturbada psíquicamente por todo eso, y eran cosas de las que en una ciudad como el Cusco se hablaba, y se empezó a decir: si esto está ocurriendo en el Cusco con un chico de clase media, que pertenecía además al APRA, no era que entonces era un partido muy fuerte, ¿qué estará pasando en Ayacucho? Porque a Cusco entonces llegaban ya muchas noticias de lo que ocurría en Ayacucho, ¿no? Entonces empezó a sentir el temor, y todo ese mi mundo de niña, de cierta felicidad, porque ese año yo había aprendido a patinar, había aprendido a nadar, sentía que era una niña que se hacía libre a través del vuelo, del deporte. También se veía perturbado por sentir que violencia, impunidad y los estallidos de las bombas de Sendero también a la par perturbaban mi mapa. Entonces yo recuerdo ese año con una claridad que a mí misma 4 décadas después me impresiona. Y siempre dije, alguna vez, cuando empecé a escribir literatura, dije, alguna vez tengo que escribir sobre aquel año en el que por un lado nos negábamos yo me negaba a nivel personal de salir de mi infancia, estaba muy feliz siendo niña, y que el Perú también se negaba a ver lo que empezaba a estallar por todas partes, ¿no? Cuando empecé a hacer la investigación para la novela, me di cuenta de que en la prensa, sobre todo en la prensa de Lima, no había nada. O sea, ahora qué fácil es para tantos y tantas políticas demagogos y negacionistas de las violencias terruquear a medio mundo, cuando en esa época nadie se daba cuenta de la violencia feroz que estaba ya atacando Ayacucho y muchas zonas del sur del Perú. Y en la prensa de Cusco, fíjate, encontré que había muchísimas noticias
que ya abordaban lo que estaba ocurriendo con mucha más seriedad y con mucha más preocupación. Si bien en los primeros meses tampoco la prensa cusqueña se daba cuenta, ni los políticos cusqueños se dan cuenta de lo que pasaba, ¿no? Entonces, en la construcción de las memorias, eso me parecía también interesante insertarlo por otro lado en la novela. En la construcción de las memorias, incluso en las memorias de los derechos humanos, suele aplicarse una memoria hegemónica muy de cómo se vivió la violencia y cómo se la entendió desde la imagen de lo que ocurrió en Lima. Pero cuando te pones a escarbar en la prensa, en las propias memorias de la gente en diferentes regiones del Perú, te darás cuenta que hay muchas memorias. Entonces, la memoria hegemónica que se ha construido incluso desde los derechos humanos es que nadie en las ciudades dijo nada hasta que hubo los atentados de Tarata. Y eso no ha sido así, porque yo misma recordaba que ya de niña en los principios de los 80 escuchaba muchas noticias, comentarios, voces de alarma del periodismo local hablando de lo que estaba ocurriendo. Y eso que podía hacer que la memoria se confunde, cuando leía la prensa de Cusco en la hemeroteca municipal me daba cuenta que así había sido, ¿no? Entonces creo que también en la construcción de las memorias siempre hay que hablar de memorias para poder explicar mejor el pasado, un pasado que sigue resonando en el presente. En parte esa fue la motivación. La otra motivación fue un tema que siempre perturba en todos los lugares donde hay guerras, conflictos, violencia política o terrorismo, que es cómo se desata de manera particularmente feroz la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Y cómo esa violencia al mismo tiempo es de las que menos se habla y la que menos se sanciona, como si la sociedad toda hubiera asumido que ese es un costo natural de ese periodo de espanto. Ahora, en realidad también escribes en el momento en donde también somos golpeados por una epidemia, ¿no? Lo que nos pasó como sociedad y que pasó en todo el mundo, en mi caso muy particular, y me imagino que también tú, te hace revalorar ritos y procesos, digamos, y sin quererte nuevamente te conecta con el pasado, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo haber perdido seres queridos durante la pandemia y cómo en ese momento revaloré de cierta manera los funerales, que son cierres y despedidas, y cómo de alguna manera también me volví a reconectar en el tiempo en que estaba en la Comisión de la Verdad ayudando, asistiendo a algunos con trabajo allí interno, con estas mujeres que estaban demandando no solo justicia, sino un cuerpo, ¿no? Para poder cerrar el círculo del dolor y poder enterrar a ese muerto, ¿no? Entonces yo sí recuerdo de alguna manera muy sensible, porque era como que querer despedir, ¿no?, a esas personas, y entonces entiendes el dolor de esa madre, entiendes el dolor de estas personas que no pudieron hacer eso, ¿no? Entonces es como que yo sí siento que de alguna manera muchos han hecho esta suerte de vínculo, ¿no? Y de revalorar estos rituales, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu novela, escrita en ese tiempo, nos remite siempre también a ese puente, ¿no?, entre lo que estaba pasando en el país, en el mundo, y al mismo tiempo lo que había pasado, ¿no? Sí, es que el tiempo de la pandemia reveló que éramos un país cuyos discursos de modernidad, somos casi tigres asiáticos, estaba asentado sobre pies de barro, porque no se levanta ningún tigre asiático ni ningún país cuando tienes la educación pública y la sanidad pública abandonada y en una situación de precariedad vergonzosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba ya empezando a escribir la novela, y en eso irrumpe la pandemia con todos los silencios y todos esos duelos, y de pronto veías que recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad para evitar que la época del terror se repita, decían mucho de esta violencia, de todo lo que hemos vivido,
tiene que ver con un país que discrimina, que excluye, que es racista y que no se preocupa por lo público, ¿no? Por ese bien común. Entonces, como que todo... Eso me resonaba porque en la pandemia veías cómo en todo el mundo hubo miles de muertos, ¿no? O sea, ahí la pandemia afectó al mundo entero. Pero si el Perú ha sido el país que ha tenido más muertos per cápita, es porque no había oxígeno, no había camas UCI. El Cusco, que aparecía como una de las regiones del Perú con mayor crecimiento económico, en total para más de 1 millón de habitantes, 23 camas UCI. Es lo que tiene un hospital en una ciudad menor de Alemania, que a lo mucho tiene 1 millón de habitantes, que a lo mucho tiene 100.000 habitantes. Y acá veíamos que Ica, el otro tigre económico, que 11 camas UCI para una región que era la más rica y la que, digamos, entonces dices, ¿cómo es posible, no? Que no hayamos aprendido que no podemos pretender mínimamente nunca, ni ahora ni nunca, ser ningún tigre económico si excluyes, si no te preocupas por lo público, uno, y por otro lado, si eres un país acostumbrado a malenterrar, no enterrar a los muertos. Porque para mí esa es una línea que define la decencia. La decencia, como dice un filósofo que me gusta mucho, Avishai Margalit, es una sociedad decente, es aquella donde unos ciudadanos no humillan al otro. Sí, hay muchas maneras de humillar, no solo la palabra ofensiva, sino el desprecio por el otro que puede estar habitando en el que está habitando el mismo aire que tú respiras y que es un vecino, aunque no lo veas, aunque no vive en tu propio distrito, aunque no vive en tu propio barrio. Y el Perú nos hemos acostumbrado a la indecencia, porque nos hemos acostumbrado a unas exclusiones, a un racismo, a una discriminación y a un desprecio que desborda lo que es alguien que podría llamarse civilizado. Y lo haces con gente que habita en tu misma ciudad, a veces a solo medio kilómetro, a veces lo ves en las calles, a veces nos cruzamos en medio de un parque y dependiendo de la posición económica, social o simbólica que uno tenga, siente que le es natural despreciar, mirar de arriba abajo o que no te interese qué pasa con esa persona, ¿no? Y eso sigue ocurriendo. O sea, no es que se vislumbró hace 40 años, que volvió a ocurrir con la pandemia, sino que lo ves ahora, con tanta gente que pretende que quienes están reclamando justicia por sus muertos del pasado o del presente se callen la boca y no digan nada porque deberían estar acostumbrados a morir, a no protestar y a quedarse callados. Ahí en los personajes de tu novela, Karina, ahorita pienso en la niña Nina, ¿no? Que hace ese viaje al pasado y para transitar por un camino y una ruta difícil, ¿no? Porque esos viajes al pasado no son fáciles, sobre todo en un país que ha sufrido la violencia como nosotros lo hemos sufrido. Hay estas familias fracturadas, hay muchos silencios y hay estas personas que, ahorita recordando un poco esta otra novela tuya, en donde Elisa y Elena están abriendo este cofre, ¿no? Que las va a llevar y las va a transportar al pasado y que es un pasado que nunca es fácil de mirar, ¿no? Duele. Y pienso ahorita, por ejemplo, en Nina y este viaje y nuevamente recordar a Bárbara, ¿no? A una Bárbara que ella la comienza a mirar con otros ojos, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues, mirar al pasado es mirar al pasado desde el presente, en donde muchas cosas se resignifican, ¿no? Y ahorita estás hablando y hablas de la justicia y hablas de todos los, digamos, hondos y mortales desencuentros del que nos hablaba de Gregori en este país tan fracturado, ¿no? En donde tragedias como la pandemia nos hacen que
pongamos una lupa, ¿no? Es una lupa en realidad. Estas tragedias que nos hacen que esta sociedad, los problemas pues se vean acrecentados, ¿no? Y esta indignación, ¿no? Está también en Bárbara, ¿no? Que es esta joven dulce, pero al mismo tiempo que tiene la capacidad de cualquiera de indignarse, ¿no? Y entonces, y son personas como ellas, no quiero ser spoiler, pero te pido aquí porque el tema es un poco educación y violencia de género, es ver también cómo es que personas como ella, con esta vocación de docencia, pero al mismo tiempo muy indignada con lo que pasa en el país, son captados por Sendero, ¿no? Y como ella muchos, ¿no? Maestros, jóvenes que amaban el arte. Ahorita lo hago pensando en Laura, las decisiones de Laura en nuestro episodio, en donde esta chica está estudiando en la universidad. En realidad su apego no es por el discurso radical de Sendero, pero ella es amante del arte, ¿no? Y por un amorío con un muchacho que sí estaba vinculado a Sendero, termina involucrándose con Sendero, ¿no? Entonces son vidas rotas por la violencia, muchachos que pudieron ser literatos, que pudieron ser antropólogos, que pudieron ser economistas, que tenían talento, tenían mucho sentido, digamos, de indignación con lo que pasa en el país. ¿Cómo es que estos jóvenes se involucran en una apuesta tan sangrienta? Mira, creo que hay muchos y diferentes motivos, ¿no? Pero a partir de todos los testimonios, experiencias y análisis elaborados sobre ese periodo de la violencia, sin duda la desesperación, el perder la confianza en que puede haber un futuro más justo, muchas veces lleva a los jóvenes a involucrarse con proyectos radicales, proyectos destructivos y de terrorismo como el que se vivió en el Perú, ¿no? Es decir, cuando los cantos de sirena te dice esto no lo soluciona todo, sino la destrucción, alcanzar el poder a como dé lugar, eso aquí en el Perú y en medio planeta, donde proliferan discursos radicales y autoritarios, ha convocado y convoca a millares de jóvenes y a no pocos adultos, y también a veces incluso a adolescentes, ¿no? Entonces ahí una y otra vez perdemos de vista eso, que cuando una sociedad no ofrece posibilidades de justicia a sus jóvenes, los está condenando simplemente a la marginación, a la exclusión, o a que muchos de ellos tomen decisiones y discursos tremendamente radicales que al final van a minar a su propia vida y a la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Entonces a mí me interesaba también hacer un poco un perfil. Obviamente puede haber muchos perfiles, pero a través de esta novela, a través de Bárbara, la construcción de un personaje que en un principio está muy activo, se quiere comer el mundo, quiere ser veterinaria, tiene una serie de sueños, y paulatinamente se da cuenta que la pobreza de su familia, las dificultades que va enfrentando una y otra vez, hacen que ese sueño, que simplemente sea un sueño tan básico como que estudiar aquello que desea tanto desde niña, es imposible, porque su familia no lo puede costear, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cosas, y luego están estos primeros y previos años al estallido de la violencia, de cómo Sendero va aprovechando ese caldo de cultivo, esa desesperanza, esa sensación de frustración de que esto no lo va a cambiar nada, ¿no? Y de eso tampoco aprendemos. Simplemente, es decir, si cuestionas un modelo desigual, eres terruco, ya directamente. Eso es lo que se vive hoy en día, ¿no? Sin sacar lecciones del pasado, ni siquiera, e incluso del presente, porque por medio mundo vemos que discursos destructivos, autoritarios y demagogos
sacan provecho de la desesperación de la gente. Sí, y justo ahorita que mencionas esto, recordaba nuevamente, como te digo, porque no podía dejar de pensar en los personajes de tu novela y no pensar en Laura, ¿no? Y ella en un momento dado, cuando nos conversa de lo que pasó, ella dice, las personas que iban a hacer la revolución, ella pensaba que eran las personas más honestas y las más justas. Y es en ese campamento senderista en donde termina pues presa de cierta manera, ella se da cuenta de que no es así, ¿no? Que la utopía se convirtió en pesadilla, ¿no? Entonces, en donde las formas de explotación, la violencia de género, los abusos, las injusticias, el clasismo, porque los que estaban en la jerarquización, más bien que el clasismo, las jerarquías eran brutales y aplastantes, ¿no? Los mandos comían bien, tenían todo, y ellos, que eran pues el escalafón primero, no tenían acceso prácticamente a una comida decente, ¿no? Ni a una vida digna. Entonces, allí, como te digo, yo te pregunto, ¿no? Tomando en consideración tus personajes y lo que ellos me responderían, o tú como la madre de estos personajes, ¿las utopías tienen precio, Karina? ¿Las revoluciones tienen límites? Mira, yo creo que a veces nos olvidamos en qué cultura nos hemos forjado, y ha ocurrido tantas veces que nos olvidamos que por más que tengas un discurso revolucionario, si estás cobijado por toda una tradición donde el que tiene el poder abusa de él, está muy normalizado. Me acuerdo de un artículo que escribió hace unos años Víctor Vich, que decía, en el Perú tuvimos la reforma agraria, pero al gamonal no lo quitamos de nuestras cabezas. Y eso hace que tantas veces en el Perú el que cree que tiene un poder pisotee al otro, ¿no? Entonces lo que le pasa a Laura es constatar que estos supuestos señores purísimos revolucionarios se volvían pequeños gamonales en ese campo y sometían incluso sexualmente a muchas mujeres, o las usaban como cocineras, o como esclavas sexuales. Como le pasa a nuestro personaje de La Trenza, ¿no? Como le pasa al personaje de La Trenza, ¿no? En este caso, digamos, ella, el abuso de poder, pero en toda línea, que además lo estamos viendo estos días con tanto dramatismo, ¿no? Es decir, tienes un arma, eres un señor policía, vas a un lugar que miras con desprecio, agarras, te llevas a toda una familia, luego dices, me equivoqué, pero igual a la hija que ha quedado le cobras para sacar al tío del cuartel, al tío y al hermano, y le dices, tu madre se queda. Y se queda, aunque saben que eso no justifica. La señora no era, por un lado, ni era de Sendero Luminoso, pero aunque lo hubiera sido, o sea, el ejercicio de la violación no puede estar admitido en ninguna parte, ¿no? Entonces, los sueltan, les dicen, nos hemos equivocado, que salgan ellos, pero tu mamá se queda para tenerla ahí como esclava sexual y cocinera, ¿no? Ese tipo de actitudes, o sea, está tan enraizado. Yo siempre digo, en el Perú habría que hacer un ejercicio de general de limpiarnos de los demonios y de las taras que llevamos en la cabeza y en la cultura, porque en situaciones de gravedad extrema emergen esos monstruos que hasta los más, que supuestamente se creen más civilizados, niegan tener, ¿no? Entonces está tan asumido que quien tiene un poco de poder abusa de él, y eso de arriba abajo. Entonces, muchas veces pensamos que solo el que tiene mucho poder económico, armamentístico, lo hace. No, lo vemos continuamente. O sea, el Congreso de la República peruano en este momento para mí es como para hacerle fotos todos los días, que nos demuestra, están concentrando y todo ese ejercicio de abuso de poder. Corruptos, un uso pornográfico del poder realmente, y
se ponen a señalar que el problema está en otra parte, acusando de 20 cosas a todos los demás y no se dan cuenta de la obscenidad de cómo ejercen el poder. Y para mí ese es el otro daño que se hace a la sociedad, ¿no? Señores supuestamente revolucionarios sometiendo y pisoteando, comiendo mejor, porque creen que han llegado al poder y tienen el derecho y que es lo normal, ¿no? Militares que supuestamente iban a pacificar el país y creen que torturando, violando, robando a una tiendita de un pueblo, teniendo esclavas sexuales es su derecho porque se los da un arma, se los da el poder que le concede el Estado. Y esa impunidad la estamos viendo en estos días en el Perú, ¿no? Un policía violador que ha violado en manada con un grupo de amigos a unas chicas a las que han drogado, se presenta la denuncia, no les pasa nada y tiene que violar, matar, descuartizar y colocar en una baleta a una siguiente víctima para que recién digan ay, qué horror. Pero eso posiblemente está pasando en todos lados. O sea, profesores, que eso se sabe y se ha sabido siempre, que aprovechan su pequeña posición de poder en escuelas rurales del mundo andino, amazónico o incluso en zonas marginales de las ciudades, violando entonces a sus alumnas o sometiéndolas a acoso sexual. En muchas universidades pasa y ha pasado y sienten que ese es su derecho, ¿no? Entonces, si no desmontamos esa estructura por la cual el abuso de poder es tan naturalizado y se considera casi como un derecho de quien accede a ello, una y otra vez, en contextos de paz o violencia política, este tipo de cosas se reproducen y creo que hay que señalarlas y mostrarlas con toda la fealdad que tiene, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. O sea, como tú comentas, de alguna manera eso nos hace mirar de manera compleja lo que pasó, ¿no? Porque la violencia de género es algo latente, ¿no? Y que se transforma en épocas de, digamos, de una violencia exacerbada como la nuestra en los años 80s y 90s en violaciones, ¿no? Entonces, y eso es algo que de alguna manera está presente en todas las esferas de poder, desde las más altas a las más pequeñas, ¿no? Entonces, de alguna manera también yo sí siento que a veces en antropología, y tú eres antropóloga, a veces solemos esencializar ese otro y pensar que están libres de mal y que no hay nada, ¿no? Y que en las comunidades todo funcionaba muy bien. Y las relaciones y las disputas internas se daban, ¿no? Y con la violencia, estas disputas internas por tierra o por lo que fuere, se exacerban, ¿no? Claro, un poco en la novela también se muestra eso. O sea, tienes por un lado a Sendero Luminoso emergiendo en las noches, captando gente en los primeros años de la violencia y luego ves desatando la violencia. Por otro lado tienes a las Fuerzas Armadas incursionando en estos pueblos a fines del 82, cuando se declara el estado de emergencia general para Ayacucho, parte de Apurímac y parte de Huancavelica. Pero por otro lado están esas pugnas internas entre los vecinos, que eso además yo creo que también es importante que leamos lo que pasó acá con ojos universales, porque en medio planeta ocurre que cuando hay un momento crítico de emergencia y conflicto, las disputas entre vecinos sacan a los demonios que se ha ido encerrando durante la convivencia pacífica. Delaciones, violencias, otro tipo de asesinatos y asaltos que ocurren y que se desatan entre vecinos, que teóricamente no son entes en conflicto y que aparecen ahí. Entonces, a mí me cansa un poco la pretensión de mirarnos siempre con nuestro lado únicamente luminoso y no confrontar cuáles son nuestros fantasmas y los demonios que podemos estar
tapando. Y mientras una sociedad es más represiva y más hipócrita, esos demonios saltan mucho más a la luz. Esa es la percepción que tengo. Cuando se habla de manera más abierta de problemas, de deudas, de duelos sin resolver, una sociedad represiva reprime todo eso por cosas como el que dirán, la vergüenza. Pero cuando se permite hablar de todo eso de manera más pública, se permite un ejercicio de catarsis y se permite también un ejercicio de reflexión seria en lugar de la visión de una abuelita diciendo, no, de eso no hables, de eso no se habla, ¿no? Y a veces los políticos peruanos y en general la idea que tenemos de cómo hacer bien las cosas es meter todo bajo la alfombra. Sí, pues, porque no es solo dolor, ¿no? El viaje al pasado es también hacerse responsable. Es un poco a veces mirar con ojos críticos, es la culpa, ¿no? Karina, también, ¿no? Es el pude haber hecho esto en su momento y no lo hice. ¿Qué pude haber hecho diferente? Es un poco también complicado, ¿no? No solamente es dolor. Claro, yo creo que también hay que empezar a ver cómo conviertes la culpa en reparación, en sanación, en belleza, porque también muchas veces hay pánico a asumir la culpa porque se toma como una losa pesada, oscura, pero si tú la transformas en la posibilidad de, a través de asumir la responsabilidad, reparar, sanar, iluminar la herida, iluminar la memoria y mirar con otros ojos tu propia vida, no solo como culpable, sino también como sobreviviente de tus propias culpas, creo que podemos dar otra vuelta de tuerca, ¿no? Si solo señalamos la culpa y no damos la posibilidad de dar un toque de luz y de dar una vuelta de tuerca a esa culpa, pues le ponemos más fuerte a toda la sociedad y a nosotros mismos a convertir la culpa en responsabilidad. Totalmente. Ahora, Karina, y como también para ir un poco cerrando, a lo largo de tu novela, en La voluntad del Molle tenemos a Elena y a Elisa. En No olvides nuestros nombres tenemos a Clara. En La sangre, el polvo, la nieve tenemos a Giralda. Y así puedo seguir con una lista tremenda de mujeres muy complejas y veo que las mujeres ocupan un lugar central en tu narrativa y no puedo dejar de pensar en estas mujeres y no pensar en Mamá Angélica, ¿no? Y todas estas mujeres miembros de ANFACEP y otras mujeres que de alguna manera dieron la batalla y dieron el frente también acá desde Vaso de Leche, mujeres campesinas que de verdad tuvieron un rol importante, ¿no? En construir y tejer memoria, ¿no? Y una lucha constante por justicia en este país, ¿no? Entonces, y junto a ellas, pues están estos temas que de alguna manera atraviesan toda tu novela, ¿no? Que es la memoria, la violencia institucional y la verdad, la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Entonces, deseo saber un poco de ¿qué te lleva un poco por estos temas? ¿Qué te ha llevado siempre por eso a nivel personal, a nivel profesional? Si es la antropología, si es tu vida atravesada también, ciertamente por lo que me cuentas de este episodio que te llevó a escribir esta novela preciosa. Pero, ¿qué más? Mira, yo creo que hay un tema que desde pequeña me ha conmovido y es que tengamos a mucha gente relegada al olvido y que haya incluso espacios en nuestras propias memorias que requieren de atención y para completar la figura de quiénes somos, ¿no? Eso en el nivel personal y en el nivel colectivo igual, ¿no? Entonces, esos espacios dejados en blanco o cubiertos por una lápida sin nombre. El Perú está lleno de espacios cubiertos por lápidas sin nombre.
Entonces creo que pronunciar, yo que trabajo con la palabra, dar nombre, pronunciar, recordar a través de la literatura, redibujar lo que muchas veces son las imágenes que se hacen de mujeres, ¿no? En la vida misma, yo a mi alrededor he conocido a tantas mujeres con un coraje impresionante, también a hombres con coraje y ternura, ¿no? Capaces de revertir, de convertir el horror en bien, como dice el epígrafe de Amelia Rosselli en mi novela El año del viento, convierte el horror en bien, ¿no? Entonces, que eso me impulsa. Y la memoria o las memorias permiten decir, poner un poco de luz, ¿no? En eso, es decir, más que regodearte solo en el hecho atroz de la muerte, rememorar también el vigor, la vida misma de las personas, ¿no? Entonces, creo que en parte tiene que ver con eso. Lo otro tendría que ir con un psicoanalista. A mí me parece sumamente importante tu literatura, tus novelas, porque nos hacen mirar, ¿no?, estos personajes que habitan el Perú, ¿no? Estas mujeres que son parte de este país, aun cuando uno dice, es ficción, pero es una ficción que de alguna manera nos interpela históricamente, ¿no? No, además están ahí, mira, o sea, se me ocurre, por ejemplo, Asunta Quispe Guamán, la que aparecía antiguamente como la mujer de Gregorio, ¿no? De Gregorio Condori Mamani, en este libro maravilloso que recoge el testimonio de un cargador de Cusco de inicios de los años 70. Bueno, yo leí el libro en mi época universitaria y me conmocionó, y hace unos años sacamos una nueva edición con el permiso de quienes recogieron estos testimonios, los antropólogos cusqueños Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, y el nombre de Asunta lo incorporamos al título para la nueva edición que sacamos con Seques. Y el testimonio de Asunta te da cuenta de una mujer como diríamos en ciencias sociales, con una agencia increíble. Y Carmen Escalante me decía que cuando ellos estaban recogiendo el testimonio básicamente de Gregorio, ella de pronto tenía muchas ganas también de hablar y tomaron su testimonio. Ese testimonio dentro del libro es más corto, pero te habla de una mujer que te pinta en primera voz en quechua su historia desde niña, que va pasando por todo hasta migrar a la ciudad, cómo tiene el marido que la engaña, la pega, incluso cuando está embarazada, y luego conoce a Gregorio ya cuando ambos ya son un poco mayores. Y el relato que te da de este coraje de esta mujer es impresionante. Por un lado, es un relato crudo que te habla de toda esa sobrevivencia desde que es una niña, y cómo incluso en una fiesta comunal la emborrachan un grupo de paisanos para aprovecharse de ella. O sea, hay una serie, esos testimonios de primera mano te hablan de unas mujeres que son complejísimas y que no son las pobrecitas, nada más ese lado, sino también mujeres con una capacidad de sobrevivencia y de narrar en primera voz. O sea, a mí un proyecto que ojalá alguna vez alguien tome es recoger tantos testimonios de mujeres que han vivido el siglo XX y que ahora son ancianas y que pueden contar mucho de dónde venimos, ¿no? Entonces, porque esos testimonios en primera voz que recogen toda una historia de vida, son testimonios que pueden completar también nuestra historia de qué es el Perú, qué es el mundo andino, más que centrarnos solo en una temática respecto a ese testimonio, sino en estas biografías, ¿no? Entonces, biografías que van más allá de la ficción, que vienen de la vida real, como la de Asunta o la de Josefina, recogida por Elizabeth Lino, te hablan o la propia vida de lo que conocemos de Mama Angélica. Pero yo creo que en Mama Angélica nos hemos quedado mucho en su historia, digamos, desde que ella
pierde a su hijo Arquímedes, ¿no? Y con ese coraje le dice al policía que le dice, mira, te voy a meter una bala si sigues viniendo. Y le dice, acá, toma, te doy 5 solcitos para tu bala, pero primero dime que eres tu hijo. Wow, eso te desarma, ¿no? Dices, qué coraje. Pero creo que también sería súper interesante que alguien haga toda su biografía previa para poder tener mapas más completos de tantos miles de mujeres, de las que resistieron la crisis económica y política y a través de los vasos de leche, que recoger tantas biografías de mujeres que de pronto están trabajando de sol a sol, recogiendo espárragos, quemándose las manos y las cabezas bajo el sol de Ica, como una simple pieza de ese engranaje de lo que es la agroexportación, ¿no? Desarrollo, economía, pero esas mujeres y hombres que son pequeñas piezas de ese engranaje, ¿no? Hay tantas historias para componer un mapa del Perú que no se quede solo en la herida, sino en ese coraje y en ese devenir. En cada una de estas historias está el Perú, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. No solamente hay que quedarnos en herida, hay que trazar esta línea, este derrotero de estas mujeres, ¿no? Porque no son solamente valiosas por lo que hicieron en el hoy, ¿no? Toda su vida también suma, ¿no? Entonces, bueno, gracias enormes por esta reflexión, Karina. Bueno, yo que puedo animar a todo el mundo a leer tus obras, porque a mí me parece de verdad valiosísimo cómo vas construyendo tus personajes, cómo son personajes sumamente complejos. Cuando miraba a Bárbara y a Nina y esta novela tuya, me hizo pensar mucho en esta novela de Doris Lessing, La buena terrorista, ¿no? El nombre puede parecer para muchos apologético en los tiempos que vivimos, pero la buena terrorista pues es esta chica llena de ideales también, ¿no? Y que al final pues se depara ante un suceso que la hace quedarse como que en el limbo, ¿no? Es el terror en la explosión, en el atentado, y es esta cosa de que Laura, ¿no? No es lo que yo pensaba, ¿no? Al mismo tiempo, pero ella no es una persona mala. O sea, es éticamente el acto la podría definir, ¿no? Pero al mismo tiempo es una mujer que es una madre también, ¿no? Como cuida, como intenta, digamos, construir su identidad como mujer. Entonces, eso no pude dejar de pensar en esta novela, ¿no? Entonces, gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes. Yo soy seguidora de La Oruga desde los primeros programas, así que para mí es un enorme placer poder estar acá en este espacio. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.